damos la bienvenida y hemos invitado ya es un amigo de la casa y es nuestro psicólogo personal, Alejandro Shujma. Muchísimas gracias, Pablo, Ale, por haber venido. Un placer. Te vi siempre. ahí riéndote con los videos. Sí, muy linda la nota, muy linda la nota. Bueno, y yo los decía abuelos que ellos con no pierden voz, pero lo que nos va pasando a nosotros es que vamos como cambiando un poquito los roles a medida que ellos crecen y que nosotros también crecemos, ¿no? Sí. Y en un punto dejamos de ser tan hijos, nos volvemos un poco padres de nuestros padres. Y esa frase a ellos no les gusta nada. ¿Está bien esa frase o está mal esa frase, Ale? A ellos no les gusta, Paula, y a nosotros tampoco. En realidad. No es una buena noticia y es un intermedio, es un gris, pues seguimos siendo hijos, pero tenemos que cuidar de aquellos que nos cuidaban, que antes eran los que nos sostenían y ahora son vulnerables, y tenemos que encontrar ese equilibrio para no quitarles autonomía, pero al mismo tiempo estar ahí para lo que precisen. Lo mismo que yo digo en mis charlas de crianza, que tenemos que estar cerca para cuidar y lejos para no asfixiar con nuestros hijos, aplica a nuestros padres. Y, a ver, yo soy padre y soy hijo de una madre de 85 que ya va a venir acá. La invitamos, pero tenía otitis. Estaba hoy, con así... otitis, Ay, mi le mamá. mandamos un beso gigante, un beso enorme, pero ya vas a venir. Cuando te recuperes un poquitito ya vas a estar acá. Y tenemos que encontrar ese equilibrio que no es una buena noticia para ninguno de los dos. A ellos les cuesta mucho. Ya lo va a contar mi mamá cuando venga, pero hay largas charlas y a veces discusiones porque, a ver, sobre todo cuando están absolutamente lúcidos y entienden que van perdiendo algunos privilegios, sienten ellos, pero que son necesarios para poder cuidarlos. Con la cuestión de la economía, que empiezan a hacerse lío y se les mezclan los números y 200.000 pesos que eran los 20.000. ¿Sí? Y ahí tenemos que estar los hijos administrando como cuando nosotros éramos adolescentes y nos daban la mesada y demás. Y es muy complejo. Tenemos que tener muy claro cuáles son los límites, cuáles cuestiones son absolutamente necesarias y en cuáles nosotros nos quedamos tranquilos y a veces vamos un poco más allá de lo que ellos precisan. ¿Qué pasa con dos emociones que complican mucho, ¿no? El enojo y la frustración, que muchas veces nos generan. No entiende nada, lo que le estoy diciendo no me entiende nada, me lo hace a propósito, ¿no? Los hijos muchas veces nos ponemos en esa postura en la que, ¿cómo puede ser que no me entienda? Y no hay ahí como un entendimiento o una charla. ¿Cómo logramos superar el enojo o la frustración? Porque creemos que en un punto nuestros padres todo lo podían y ahora necesitan, ¿no?, una colaboración. Dos cosas, y vos lo preguntaste muy bien, Paulita. A ver, primero, no todo lo podían. Los padres, y esto lo digo como padre, hay un montón de cosas que no podemos, que no sabemos, que no entendemos cómo, y los hijos a veces son maestros nuestros, ¿sí? Y lo primero que tenemos que sacar para no enojarnos es esto de me lo hace a mí. No, no me lo hace a mí. Lo está haciendo, ¿sí? Porque es la manera que tiene de expresarse, porque es la manera que encuentra, porque es la que puede, pero no es... quitémosle el componente autorreferencial, porque ahí no es te donde lo dedica. no va dedicado, aunque parezca. Aunque muchas veces parezca, es la manera que tienen de pedir atención, es la manera que tienen de pedir mimos. Y si no nos conectamos desde la amorosidad, vamos a entrar en una pulseada muy compleja, porque es una pulseada imposible. ¿Sí? Porque así como los padres respecto a los hijos son asimétricos, cuando se invierte, esto se mantiene igual. Entonces, tratemos de tomar un poquito de distancia, lo cual es difícil, ¿eh? Acá le hablo a los hijos y a las hijas que están viendo el programa. Tomemos un poquito de distancia, tratemos de entender que esto es lo posible, quitemos la emoción, respiramos profundo, nos vamos de la bronca y ahí accionamos, charlamos y conversamos mucho para encontrar estrategias, ¿no? Pero desde el enojo nada bueno va a salir. Y además me imagino, Ale, que hay cambios físicos y muchas veces cuando han venido acá profesionales nos han dicho atentos, porque a veces no es que no te quiere escuchar, fíjate si está escuchando bien, algo tan sencillo como eso. Se lo repetí 30 veces. Bueno, pero por ahí no es que no te quiere escuchar, quizás no está escuchando bien, ¿no? Estar atentos a determinadas señales que físicamente nuestros padres van a ir cambiando. Mira, te cuento una. Yo le regalé a mi mamá una tele más grande. Y me decía, Ale, no se ve bien esta tele. ¿Sí? Y yo miraba, se ve perfecto, y me enojé. Digo, a ver, te traigo una tele grande, linda, qué sé yo. Mi mamá no estaba viendo bien, pues tenía un montón de cataratas en un ojo. Se operó los dos ojos, no era la tele, eran las cataratas de mi mamá. Y yo, y más en esta cosa de prisa, a veces los hijos, cuando somos adultos, queremos resolver así, tenemos todo poco rápido. tiempo, como nuestros padres cuando nosotros éramos chicos, a veces estaban trabajando. Bueno, ahora nos pasa al revés. Y tenemos que tener un montón de paciencia y destinar un tiempo largo
Digo, no vayamos con 5 minutos. Si vamos a visitarlo, vayamos con rato. Bueno, a lo mejor necesitan hablar, muchas veces se sienten solos y nuestra visita es importante. Y esto, los cambios físicos están, aunque nos duela, porque tiene que ver con el envejecimiento de nuestros padres y es doloroso para nosotros y a veces negamos, pero están. Y no era de jodida, mi mamá realmente estaba viendo mal, no por la tele, sino por sus cataratas. Ale, ¿te parece que los nietos son un puente distinto? A veces lo que canalizan los hijos, los nietos lo toman de una manera más liviana, ¿no? Sí, porque no tienen esta carga de ser padres de sus abuelos. Los abuelos siguen siendo abuelos. Y esto es interesante. La abuelitud, si es que existe la palabra, no la pierden. No la reclaman a los nietos que lo cuiden, a los nietos lo siguen mimando. Y los nietos muchas veces, mis hijos son los que me dicen, che, para tener un poco de paciencia, mamá, son los que hacen de mediadores entre los hijos y los padres, porque tienen otra mirada, a veces mucho más amorosa y mucho más desprovista de toda la carga que tenemos los hijos en esto de tener que ocuparnos de ellos. Porque también hay una historia con tus viejos, ¿no? Tuviste una historia, quizás una historia hermosa, pero como toda historia de padre e hijo, con altibajos, con discusiones, con enojos, y esa historia en algún momento, Ale, uno también la tiene que dejar a un costado, ¿no? Y hacer una nueva historia en este camino de, bueno, mi viejo ya tiene 70, mi mamá ya tiene 80, evidentemente hay reproches que ya no van, y hay situaciones que ya hay que dejar atrás. Todo eso también se juega con los hijos. Sí, es absolutamente cierto. Pero, agrego un pero, cuando yo escribí una nota hace años sobre este tema, tuve muchos mensajes de, ok, Ale, ¿qué pasa cuando tenemos padres y madres que no han sido, que no es el caso de mi mamá, que no han sido padres amorosos? Porque hay padres que no lo son. Sí, o más distantes. O mucho más distantes, o mucho más frío, o situaciones de violencia. ¿Cómo hacemos para ocuparnos? Y ahí es todo un capítulo aparte para otra nota, porque ahí se complica y mucho. Ahora, cuando fueron padres amorosos y hubo los conflictos que siempre hay, y ahí tenemos que gestionar de otra manera, y tenemos que ejercitar esta cosa de cicatrizar, iba a decir de perdonar, pero no se trata del perdón, se trata de cicatrizar y decir, bueno, a ver, ok, esto es lo que se pudo en aquel momento, a veces sí hablarlo cuando está la posibilidad, pero tratar de que haya la menor cantidad de interferencia posible en este nuevo vínculo, que arranca desde un lugar doloroso, Paulita, esto es lo que tenemos que saber. Al principio duele, y cuando entendemos el dolor, ahí podemos accionar y activar. Si yo te pregunto algún tipo de consejo o clave para iniciar la conversación o iniciar conversaciones, ¿no? Y negociaciones con nuestros padres, ¿cuáles serían? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Usar muchísimo el sentido del humor. Esto aplica a los niños pequeños y aplica a los padres mayores, ¿sí? Combinemos el humor y el amor, porque cuando le ponemos como enojo, carga de angustia o carga de bronca, la conversación va a arrancar mal. ¿Sí? Un chiste a veces desarma una situación que venía para lío, que venía para conflicto. Los padres van a demandar, van a necesitar y van a, ojo, nos pueden seguir acompañando y mucho. Yo con mi mamá a veces tengo charlas de cosas mías, mi mamá está súper lúcida, y me ordena y me ayuda, también podemos seguir teniendo, a pesar de tener que cuidarlo. ¿No? ¿Sí? El consejo, la oreja, ¿sí? El apoyo que como hijos, aunque seamos adultos, seguimos necesitando. Pero activemos desde el humor y no caigamos en las urgencias que a veces nos proponen. Podemos diferenciar, como hacer un triage, ¿viste? Ahora en la pospandemia. Bueno, a ver, esto que me está pidiendo no es una urgencia, no voy a entrar en eso. Le voy a explicar por qué no es una urgencia. Me voy a tomar 5 minutos para tranquilizarla. A veces los 5 minutos que nos tomamos para calmarla. Bueno, eso, claro. Es un montón y ahorramos un montón de ansiedad del otro lado y un montón de problemas del lado nuestro. ¿Sí? Entonces, el sentido del humor, la paciencia, la amorosidad y la empatía. Pensemos que nosotros alguna vez también vamos a estar en ese lugar, que vamos a crecer. Obviamente, ¿sí? todos Y vamos a necesitar por eso. Que nos acompañen. Tan sencillo como el diálogo, tan sencillo como la charla, aunque nos parezca a veces complejo. Alejandro Shukman, muchísimas gracias Un gusto, como por haber siempre, venido. Paola. Nos Gracias a encanta ustedes. tenerte y nos encanta escucharte.